Mira, el modelo AMAR viene a ser una metodología, ¿cierto? Que agrupa es un acrónimo que tiene estas cuatro letras, donde la primera A es de atención, luego es mentalización, automentalización y regulación. Entonces, a través de estas cuatro habilidades, en el fondo, los programas AMAR lo que hacen es trabajar, tiene una metodología de trabajo con una serie de semanas de trabajo donde se van abordando cada una de estas habilidades, y lo que promueve en el fondo es que a través de ir trabajando cada una de estas habilidades se facilite la regulación socioemocional y por lo tanto el bienestar de los niños. Pero es un abordaje centrado en los niños, pero a través de los adultos. Y desde ahí hay distintos programas, ¿no?, que apuntan al trabajar, por ejemplo, con los cuidadores de bebés, a los programas AMAR educacionales, donde se trabaja con las distintas personas que están en el ámbito educativo, profesores, asistentes, etc. Y hay así otros programas AMAR de manera específica con metodologías que apuntan en el fondo a desarrollar estas habilidades. El programa AMAR o los programas AMAR tienen una secuencialidad, tienen un formato específico, ¿no? Entonces no es que uno haga el programa AMAR todo el rato, pero sí, a mí lo que me ha pasado desde mi práctica profesional, yo trabajo con niños autistas en su gran mayoría y guaguitas, es aplicar estrategias de la metodología, ¿cierto?, de los programas AMAR en este tipo de población, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo hago yo? Y que es un poco lo que te puedo contar, ¿no? A mí, para trabajar, como te decía, es importante el cuidador. Entonces, hay que trabajar con el cuidador desarrollando estas habilidades. ¿Qué es lo importante cuando estamos pensando en poblaciones más bien neurodiversas o neurodivergentes? ¿Hacia dónde tenemos que atender como cuidadores, como adultos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir a atender? Y desde ahí, en el fondo, está el tema de la biología, ¿no?, el temperamento, porque cada niño es un ser único, por mucho de que compartan diagnósticos. De hecho, desde esta mirada, ¿cierto?, del apego y la complejidad, la propuesta que tiene Felipe Le Cannelier, es que los trastornos como tal no existen, sino que lo que tenemos que ir a mirar es al individuo en su unicidad. Entonces eso es lo que tenemos que ir a atender, su biología, su temperamento. Y en los niños que son más neurodivergentes, el tema del temperamento viene a jugar un rol súper importante para poder entender a esa persona. ¿Y a qué me refiero con el tema del temperamento, con su biología? A los perfiles sensoriales. ¿Cuál es el perfil sensorial de ese niño o niña? ¿Qué significa esto? A nosotros nos enseñan lo de los sentidos, ¿cierto? Los 5 sentidos clásicos, y uno se lo sabe, pero no nos enseñan un par más. Otros hablan de que hay otro sentido más, pero no nos hablan de 2 que son fundamentales cuando estamos pensando en población neurodivergente o neurodiversa, que son el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. El sistema propioceptivo nos habla los receptores. Entonces nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, los usos musculares le están mandando información al sistema nervioso central sobre la postura, por ejemplo, cómo estoy sentada, si estoy sentada, no estoy sentada, si tengo las piernas cruzadas, no sé cómo estás tú ahora, pero tu cerebro está recibiendo esa información de tu cuerpo, ¿no? La propiocepción es el sentir el propio cuerpo. Y el otro sistema es el sistema vestibular, que tiene los receptores en el oído interno. Y esto lo que le informa al cerebro es si estamos en movimiento, si estamos más bien tranquilos, la relación de nuestro cuerpo en el espacio, ¿cierto? Las distancias, las dimensiones, y obviamente que trabaja mucho con el sistema visual en este caso. Y todos los sentidos se van integrando de tal manera de poder responder de manera adaptativa a las diferentes tareas que se nos presentan en el día a día. ¿Qué pasa con las personas neurodiversas o neurodivergentes? Que procesan
los estímulos sensoriales de una manera muy diferente a como lo hace cualquier persona más neurotípica, haciendo estas diferenciaciones, aunque que es típico, ¿no? Pero como para graficarlo y poder entender algo que yo les digo a los papás, sobre todo cuando hay que explicar esto, para que ellos puedan atender de mejor manera, puedan mentalizar de mejor manera a los niños, es súper sencillo. O sea, si yo me voy a bañar y prendo el agua caliente, ¿cierto? Y yo meto la mano y digo, uy, el agüita está súper rica, ya, me puedo meter. Pero pronto llegas tú y metes la mano y dices, pero ¿cómo? Esto me quema, ¿no? En ese caso, tu umbral a la sensación de calor es más bajito que el mío. O sea, yo necesito mucho calor para sentir que el agua está caliente. En cambio, tú puede ser que con muy poquito estímulo ya sientas que te quema, ¿no? Y eso es lo que les pasa a los niños. Los niños con la condición de espectro autista, por ejemplo, tienen umbrales que van variando en cada uno de los sistemas sensoriales. Entonces, eso hace que perciban la realidad, ¿no? De una forma muy diferente a cómo lo hacemos nosotros. Procesan la información, por ejemplo, visual de una manera muy distinta. Ellos están constantemente, puede ser, no son todos, pero que miren todo y todo es de igual relevancia. Entonces, imagínate un mundo donde todo lo que tú miras, o sea, todo lo que hay alrededor tuyo lo ves. Nosotros no hacemos eso, nosotros filtramos lo que es importante visualmente y todos los otros estímulos visuales que están a nuestro alrededor es como que no existieran. Existen, pero no son importantes y no les prestamos atención. En cambio, las poblaciones que son más neurodiversas no hacen necesariamente estos filtros. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo cómo es ese perfil sensorial de los niños y por lo tanto atendemos a ese perfil sensorial, es mucho más fácil entender al niño, ¿no? O sea, voy a ir haciendo ciertas modificaciones en función de qué es lo que le pasa a ese niño desde su biología, ¿no? Y mentalizar, ¿qué quiere decir? Poner en mi mente o en la mente del cuidador, la mente del niño. La población más neurodivergente, los niños con la condición de espectro autista, tienen hartas dificultades para relacionarse con nosotros, pero no porque no quieran hacerlo, o porque tengan una dificultad en la generación del vínculo afectivo, el vínculo de apego, ¿no? De hecho, no tiene por qué ser así. Pero entonces, si yo mentalizo de mejor manera, también puedo facilitar esa interacción. Otra de las cosas que es importante atender es qué comunica, cómo se comunica, para qué se comunica, ¿no? Mientras más comunicativos sean los niños, el lenguaje oral va a salir solito, va a surgir, porque es inherente a que eso suceda. Cada niño va a tener su tiempo, va a tener su ritmo, pero entonces, ¿qué vamos a atender? ¿Cómo se comunica ese niño? Y puede ser que tengamos un niño que de verdad no comunica nada, aparentemente, un niño que instrumentalice, que te tome y que te lleva, un niño que ya está siendo un poco más gestual, un niño que puede estar usando algo de lenguaje oral, un niño que puede tener el recurso oral, pero que no lo usa. Entonces hay que ir a atender qué hace, ¿no? Cómo se comunica, para qué se comunica. Y eso también está dentro de esto, del proceso más atencional. La idea es llevarlo rápidamente a que el niño tenga una serie de herramientas de comunicación, porque puede ser que el niño instrumentalice. Esto de instrumentalizar, ¿qué significa? Tomo al adulto y lo llevo hasta donde está lo que yo quiero, ¿no? Porque a lo mejor no apuntan, porque el apuntar es una conducta muy básica en el desarrollo que surge alrededor de los 9 meses y que marca la entrada al mundo intencional, ¿sí? A que es el niño el que ahora muestra lo que quiere de manera más evidente. Antes era el adulto el que interpretaba el llanto. Está llorando porque tiene hambre, está llorando porque tiene sueño, está llorando porque le duele. En las poblaciones más neurodivergentes, este gesto tan básico muchas veces no está presente, ¿sí? Entonces los niños tratan de comunicarse
haciendo otro tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, un niño que no tiene otras herramientas de comunicación más que la instrumentalización muchas veces puede llorar, puede incluso golpearse porque no obtiene lo que quiere, y los papás se preocupan porque dicen, no, hace demasiadas pataletas, se muerde, golpea, pega a los otros. Ya, pero entonces, momento, ¿no? ¿Por qué será que está llorando? ¿Por qué será que muerde? ¿Por qué será que se golpea? ¿Cuándo lo hace? Y generalmente es cuando necesita algo y no tiene una forma eh, como más consensuada de hacerlo que a través de este tipo de conductas. Entonces, el tema no es eliminemos la conducta, sino entendamos, ¿no? Atendamos un poco a qué está pasando en este caso. Y ahí viene el trabajo de la parte fonoaudiológica, ¿no? que es lo que yo hago, entregarle una serie de estrategias comunicativas, ya sea el uso de imágenes, que son pictogramas, que representan, no sé, por ejemplo, la imagen del yogur, porque yo sé que el niño quiere yogur, entonces que aprenda a pedirlo con un intercambio de imágenes, sistemas de comunicación aumentativa alternativa, que ahora hay digitales, ¿no? Y que el niño puede seleccionar la imagen que corresponde a su necesidad. En la medida que los niños van entendiendo que hay estrategias de comunicación y que si la toman, obtienen lo que necesitan, rápidamente las empiezan a usar y nos van marcando ellos cuáles les acomoda más. Hay niños de verdad que el gesto lo toman y se lo hacen muy, muy propio y lo usan. Hay niños que prefieren las imágenes, ¿no? Y también las aprenden a usar. Hay niños que en la medida en que están usando esto, empiezan a ser más verbales, porque se metieron en el mundo de la comunicación. Ser comunicativo, y yo acá hago harto énfasis, mientras más comunicativo es un niño, mayores posibilidades de que la oralidad llegue. Porque cuando empiezo a ser comunicativo, los símbolos con los que me estoy comunicando empiezan a generar también mayores competencias simbólicas a su vez, ¿no? Y el lenguaje es eso. O sea, cuando yo digo yogur, el yogur yo no lo veo, no lo tengo, es un símbolo que tengo en la cabeza que representa algo que a mí me gusta tal vez, ¿no? Y eso pasa con la imagen. O sea, la imagen de yogur es un símbolo también, porque ese yogur no te lo puedes comer, está representando algo. Cuando yo digo más, ese más tampoco lo hago con las manos, pero representa otra cosa. Entonces es un símbolo. Y el lenguaje oral son símbolos. Hay que aprender la dinámica comunicativa, sí. Eso es importante. Y ahí es donde nuevamente hay que ir a atender, ¿no? ¿Cómo lo hace? Y cuando estamos haciendo el proceso de mentalizaciones, ya, a ver, ¿qué será lo que le está pasando? ¿Por qué será que está llorando? Como poner la mente del niño en la mente del cuidador, ¿no? Que eso implica la mentalización. Y con los adultos trabajamos harto el tema de la automentalización, porque sobre todo con esta población donde los cuidadores significativos, no sé, por ejemplo el papá, la mamá, tienen expectativas o tenían una expectativa en función de su hijo que no necesariamente se cumple, ¿no? O sea, cuando nace este niño tenían toda la expectativa de un niño normotípico y de pronto es un niño que tiene una serie de condiciones, funciona de una forma diferente, por ejemplo, los hermanos. Entonces, muchas veces pasan por este proceso de duelo, unos más que otros, eso es muy individual. Pero entonces la pregunta es, ¿qué me pasa a mí con esto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con, por ejemplo, que el niño se desregula y se está golpeando la cabeza? Yo te conté la experiencia de un chiquitito 2 años 7 meses con el que empecé a trabajar, que hacía justamente eso, ¿no? Golpearse, iba a buscar el canto de la mesa, de la pared, el lugar más duro era ahí donde se iba a golpear la cabeza. O cuando se sentaba en la silla se golpeaba hacia atrás para golpearse también aquí la nuca, porque no obtenía rápido lo que él quería, porque no sabía cómo decir lo que necesitaba. Y claro, o sea, la mamá estaba súper afectada con eso. Y me decía, es que yo no sé qué hacer, cómo lo paro, cómo hago que no se golpee más.
Y no es el golpearse lo que había que ir a detener, ¿no? Sino que había que atender en el fondo en qué etapa de la comunicación estaba, cuál era su competencia comunicativa, entender cómo era su temperamento, esto del perfil sensorial. Es un niño que busca esa información, ¿no? La del dolor. Y en la medida en que atendemos eso, nos damos cuenta en el fondo que él necesita un sistema de comunicación para que sea más eficiente. Y cuando lo empezamos a trabajar en el fondo, y él empieza a usar las imágenes, los gestos, sobre todo él es muy gestual para manifestar su necesidad, sus golpes disminuyen radicalmente. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Qué me pasa a mí con esto como cuidador? Que es desde la automentalización, cuando yo veo que se está golpeando tan fuertemente. ¿Cómo me siento yo con esto? ¿Y qué puedo yo hacer en el fondo para bajar también mi sensación de frustración, de no entender lo que está pasando, de no entender a este hijo, de frustrarme porque ninguna de mis expectativas se está cumpliendo, porque empiezo a poner en mi mente la mente de mi hijo, empiezo a entenderlo de mejor forma, lo empiezo a mirar desde otra perspectiva también, ¿no? Eso regula mucho al adulto, y en la medida en que eso ocurre, el niño también se regula, ¿sí? El proceso regulatorio es lo último que se trabaja, porque se va dando de manera súper natural en la medida en que hemos trabajado las habilidades previas, ¿no? La atención, la mentalización y la automentalización. Los vínculos afectivos se generan con personas con las que pasamos gran parte del tiempo, ¿no? Y en este caso, por el sistema que nosotros tenemos de educación, las educadoras, los educadores, las asistentes, ¿cierto? Son personas con las que los niños pasan gran parte del tiempo. O sea, para que se genere un vínculo afectivo, un requisito es la disponibilidad temporal, sistemática, que pueda tener ese cuidador con el niño o la niña. Entonces, claramente una profesora va a generar esto con el niño. Ahora, para que haya un vínculo, como se entiende, ¿no? En términos del apego, se necesita al niño que establece un sistema de apego y un cuidador que establece el sistema de cuidado, ¿no? Para que se genere este vínculo. Y obviamente que la idea es mostrarle a este adulto cuidador que tiene que estar disponible, emocionalmente disponible para este niño. De hecho, los programas AMAR se basan en una filosofía que es el CRECE, que es el cuidado respetuoso, emocionalmente sensible y seguro, ¿sí? De ahí viene, es como lo que marca en el fondo el cómo vamos a ir haciendo el AMAR. Entonces, con los educadores, con las educadoras, uno tiene que trabajar también estas habilidades, porque en la medida en que estos cuidadores están emocionalmente disponibles, son respetuosos desde la individualidad del otro niño, porque el respeto, cuando hablamos de respeto, hablamos de eso, ¿no? O sea, que respetar al niño, es respetarlo en su individualidad, y sobre todo con estos niños, ¿no? Que uno dice, ya, son autistas. Ok, ese es el rótulo, pero cada niño, a su vez, es un mundo en sí mismo. ¿Qué tiene que hacer el adulto, en este caso la educadora, el educador? Es estar disponible para ese niño, ¿no? Es permitirle, ¿cierto?, la exploración, el sentirse seguro, acompañarlo. Eso se trabaja en el fondo. De hecho, está el programa AMAR educacional que va marcando, mostrándole a los educadores con los distintos tiempos, trabajando las distintas habilidades del AMAR para facilitar justamente la construcción de este vínculo emocional, que es fundamental. Sobre todo pensando que son niños
cualquier otro niño, pero sobre todo en las poblaciones más neurodivergentes, que aprenden en la medida en que están motivados, ¿no? O sea, a todos nos pasa, y a ellos con mayor razón. Mientras más entretenido es el aprendizaje, más significativo va a ser, más ganas de seguir aprendiendo y profundizando van a tener. Nos pasa a todos, ¿no? Pero en la medida en que lo vemos desde esa mirada, ¿no? Desde el aprendizaje más socioemocional, más significativo, va a ser mucho más evidente para los niños. Y ahí no hay techo, ahí los niños pueden aprender y desplegar absolutamente todo el potencial que puedan tener.